Hola, mi nombre es Maylen Barcia y hoy vamos a hablar sobre las partes de la oración. Como tema en específico tenemos artículos, sustantivos, adjetivos y pronombres. Los artículos, sustantivos, adjetivos y pronombres son categorías gramaticales esenciales que desempeñan funciones específicas dentro de una oración. Los artículos determinan al sustantivo, los sustantivos nombran entidades y los adjetivos califican o describen al sustantivo. Los pronombres los sustituyen para evitar repeticiones. Como artículo tenemos que acompañan los sustantivos comunes. Como ejemplo, la inteligencia artificial mejora el rendimiento académico de los estudiantes. Una herramienta digital facilita la enseñanza a distancia en colegio. Como sustantivo, su definición dice, se utiliza para nombrar un objeto, sujeto, lugar o concepto. Ejemplo, la tecnología facilita el acceso a recursos educativos en línea. Una plataforma digital mejora el proceso de aprendizaje colaborativo. Como adjetivo, dice que la palabra que modifica un sustantivo, dándole información y completando su significado. Como ejemplo, tenemos la herramienta educativa innovadora facilita el aprendizaje en línea. Una plataforma intuitiva mejora la experiencia de los estudiantes. Por último, tenemos los pronombres, que sustituyen el sustantivo en la oración. Por ejemplo, yo aprendí a usar herramientas digitales para mejorar mi educación y este software educativo mejora la comprensión de los estudiantes. Hola, ¿cómo están? Me llamo Andrés Gómez. Voy a hablarles sobre las partes de la oración. Específicamente sobre el verbo, el adverbio, preposición y la conjunción. Las partes de la oración, como el verbo, adverbio, preposición y la conjunción, desempeñan roles clave en la estructura y significado de una frase. El verbo indica acción, estado o proceso, como investigar o enseñar. El adverbio complementa al verbo, describiendo cómo, cuándo, dónde o en qué medida ocurre una acción, por ejemplo, rápidamente o ayer. La preposición conecta palabras indicando relaciones de lugar, tiempo o causa, como en sobre o por. Finalmente, la conjunción une palabras u oraciones para mostrar relaciones lógicas, como y, pero o por qué. Juntas, estas palabras forman la base de la comunicación efectiva. Verbo. Definición. Indica acción, estado o proceso. Ejemplos. Los docentes implementan herramientas digitales en el aula. La plataforma analiza los resultados de los estudiantes automáticamente. Adverbio. Describe cómo, cuándo, dónde o en qué grado ocurre la acción. Ejemplos. Los estudiantes participaron activamente en el curso en línea. El aprendizaje se lleva a cabo principalmente mediante simuladores interactivos. Preposición. Conecta palabras indicando relaciones del lugar, tiempo, causa, etc. Ejemplos. La investigación se realizó en aulas equipadas con pizarras digitales. El estudio analiza el impacto de las plataformas de aprendizaje adaptativo. Por último, conjunción, que une oraciones, frases o palabras. Ejemplos. Se usaron simulaciones y juegos educativos para motivar a los alumnos. Y el estudio es significativo porque muestra cómo las TICs mejoran la enseñanza. Gracias por su atención. Vamos a hablar sobre las partes de la oración, interjección y también de los tipos de oración, personales, impersonales y voz activa. Interjección. Las interjecciones son palabras o grupos de palabras que se utilizan para expresar sentimientos, impresiones o realizar actos de habla. Ejemplo, expresar sentimientos como alegría, decepción, sorpresa, satisfacción, susto o dolor, etc. Todo lo que viene a ser sobre sentimientos, triste, bravo, enojado, feliz, contento. Todo lo que viene a ser lo que es sentimiento o emociones, claro está. Las oraciones personales son aquellas que tienen un sujeto explícito o que se puede recuperar a través de la descendencia verbales. Ejemplo, el perro no paró de ladrar durante toda la noche. Este de aquí vemos que tiene un sujeto explícito con voz.
Las oraciones impersonales son aquellas que no tienen sujeto explícito ni empírico. Existen varios tipos de oraciones impersonales, entre ellas impersonales con verbos meteorológicos. Estos se forman con verbos que designan fenómenos naturales como llover, tronar, relampaguear, nevar, anochecer, amanecer, etcétera. Todo lo que viene a ser fenómenos naturales. Y también tenemos en forma de verbo haber en cualquier forma de su conjugación, como hay niños en la carretera. Eso es en cualquier forma de su conjugación, siempre y cuando tenga su verbo. Las oraciones en voz activa son aquellas en las que el sujeto de la oración es el que realiza la acción del verbo. En español es la voz más frecuente y se caracteriza por ser clara, directa y fácil de leer. Algunos ejemplos de oración en voz activa son: Neil Armstrong caminó en la luna. La familia pasó sus vacaciones en la playa. El niño recoge sus juguetes. Es una oración de voz activa, es una voz directa, es algo directo que se está diciendo o estás queriendo dar a entender. Buenas tardes, les vamos a hablar sobre las oraciones en voz pasiva, que son aquellas en las que el sujeto recibe la acción realizada por el verbo. Y a continuación vamos a tener un ejemplo. Tenemos lo que son la voz pasiva simple. ¿Cuál sería la estructura? Sería el sujeto más el verbo que tiene que estar en forma pasiva, más el por, más el complemento agente. Por ejemplo, tenemos aquí una oración. Las plataformas de aprendizajes en línea se utilizan por los estudiantes para revisar sus tareas. Las plataformas de aprendizaje en línea fue utilizada por los estudiantes para revisar sus tareas. ¿Cuál sería el sujeto paciente? Serían las plataformas digital. Ya. Ahí tenemos lo que es el verbo en forma pasiva, que sería fue utilizada. Ya. Y por último tenemos el que es por, que aquí está, por los estudiantes. Y el complemento agente sería para revisar las tareas. Ya. Tenemos otras oraciones que son en voz pasivas con C. ¿Cuál sería la estructura? La palabra C más el verbo que tiene que estar en tercera persona y el complemento agente. Aquí tenemos una pequeña oración. Se utilizaron herramientas digitales para enseñar los conceptos de clase. Entonces aquí está el C más el sujeto paciente, que serían herramientas digitales, y el verbo en tercera persona serían utilizaron. Y el complemento agente sería para enseñar los conceptos de clase. Ya. Tenemos también lo que son las oraciones con voz pasiva pronominal. ¿Cuál sería la estructura? El sujeto más el pronombre reflexivo, que puede ser se, me, te, nos, os, más el verbo en forma pasiva, más el por y el complemento agente. Entonces, el sujeto paciente serían las plataformas. Ya, el verbo en forma pasiva serían fueron analizadas. Ya tenemos lo que es el por, y también lo que es el complemento agente, que es los investigadores. Ya, eso es todo. Muchas gracias. Saludos a todos, mi nombre es Fernando y vamos a hablar sobre tipos de oraciones. Primero,
Tipos de oraciones exclamativas. Son aquellas que expresan emociones o sentimientos intensos como tristeza, alegría, admiración, entre otros. Se diferencian porque se utilizan signos de exclamación al inicio y al final de cada oración. Ejemplo, como vemos en pantalla, qué maravilla es ver cómo las herramientas digitales están revolucionando la educación. Podemos verificar que aquí se encuentran los signos de exclamación al principio y al final de la oración. Otra, qué increíble sería que todos los estudiantes tuvieran acceso a dispositivos para aprender de manera más interactiva. Ahora hablaremos sobre oraciones dubitativas, que son aquellas que expresan duda, incertidumbre o falta de seguridad acerca de alguna afirmación o situación. Estas oraciones reflejan la duda al hablante sobre lo que está diciendo, sobre lo que va a ocurrir. Se expresan al utilizarse verbos o adverbios o estructuras que indican que no tiene certeza de lo que se dice. También se verifican que usan palabras como tal vez, quizás, probablemente, a lo mejor. Ejemplo, tal vez no todos los profesores tienen la formación necesaria para usar la tecnología en el aula de manera efectiva. Otro ejemplo, tal vez, también es quizás el acceso a la tecnología educativa sea un desafío en muchas áreas rurales. Ahora también hablaremos de las oraciones desiderativas, que son aquellas en las que expresa un deseo, anhelo o esperanza sobre algo que se quiere que ocurra, pero que no se tiene la certeza que vaya a suceder. Usan verbos como desear, esperar, ojalá. Ejemplo, ojalá que más colegios invirtieran en tecnología para mejorar la calidad educativa. Otro ejemplo también sería, espero que pronto se resuelvan los problemas de conectividad en las zonas más necesitadas. Muchísimas gracias por su atención.